En realidad, la gente que me conoce de antes, yo siempre trabajé con cooperativas, incluso integro una cooperativa. Cuando yo me desempeñaba en mi profesión, tenía cooperativas, asesoraba cooperativas. Y bueno, y desde que estoy en la Secretaría General, sigo como gestionando o ayudando en lo que puedo, pero se me ha dificultado, ya que ahora tengo que atender a todo el país. Claro. Entonces, digo, por más que Florida esté en mi corazón, a veces les pido disculpas porque hay gente que queda como que no los puedes atender inmediatamente, como era antes. Sí, sí, claro. Pero para tantas cosas, además. Para muchas cosas, sí. digo, pero me he hecho un lugarcito y he podido atender y he podido solucionar y ayudar a las cuestiones más urgentes, y lo que me ayuda mucho es tener esa cercanía con la señora ministra, porque ella levanta el teléfono inmediatamente, no solo conmigo, sino con todos los referentes del país, y no importa si sos de Cabildo, y eso es lo importante. Entonces cualquier persona lo pueden decir perfectamente que los atiendo y no les pregunto si son de Cabildo o si lo son. Eso es independiente y es muy importante porque marcamos una diferencia con el antes, ¿no? Claro. Bueno, Flavia, en las últimas horas surgieron algunas informaciones respecto de la Agencia Nacional de Vivienda, respecto del Ministerio de Vivienda, sobre las ayudas o gracias a las cuotas de las cooperativas sociales, además de otros beneficios, ¿no? Porque no fue el único, y tampoco los únicos destinatarios eran las cooperativas sociales, las dos cosas, más beneficios y no los únicos destinatarios. Hubo una resolución donde se habló sobre 2 cuotas, después hubo otra resolución donde se habló sobre 1 cuota. ¿Cuál es el panorama concreto? ¿Qué fue lo que pasó con ese ida y vuelta? Vinieron y fueron resoluciones, se conocieron algunas, hubo mucha comunicación de la población al respecto, porque obviamente todo lo que tiene que ver con la sensibilidad provocada por la pandemia genera eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, mira, lo importante, lo primordial de haber podido venir, y te agradezco como siempre a vos y al canal, porque siempre están a la orden para poder mantener informada a la ciudadanía de Florida. En realidad lo que pasa es que la pandemia nosotros no tenemos una referencia histórica para poder decir cómo proceder. No lo tenemos en los libros, no los tenemos en otros, porque es concomitante en todo el mundo, entonces no tenemos. Estamos gestionando día a día. En lo personal, yo viajo todos los días, tengo que proyectar los proyectos de resolución para el directorio, valga la redundancia, y para eso me lleva un trabajo muy exhaustivo con los gerentes de la agencia para poder mantener informado al directorio al momento de resolver. Cuando el Poder Ejecutivo anuncia que se venía nuevamente una serie de baterías de medidas para la población, inmediatamente yo tengo la precaución de decir, bueno, hay que estar atentos al momento del directorio, que era el otro día. Claro. Bien. Entonces nos ponemos a trabajar conjuntamente con el presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, que también es de Cabildo, y nos ponemos a trabajar con los distintos gerentes que informan a las áreas, que en este caso crédito, hasta tarde la noche. Al otro día el directorio, que siempre son a las 10:30 normalmente, nosotros ya tenemos informado, preparado todo para que el directorio pueda resolver. No obstante eso, cuando el directorio va a resolver, aún no teníamos la resolución ministerial. Y esto es importante. Tenemos que aclarar que la Agencia Nacional de Vivienda es un organismo descentralizado, pero administra la cartera al Ministerio de Vivienda. Entonces nos debemos a un buen administrador. Nosotros no podemos disponer medidas sin que el Ministerio de Vivienda dé el ok. Eso es importante. Nosotros resolvemos y manifestamos en una resolución todo lo que nos parecía prudente de tomar medidas para esta etapa de la pandemia, ¿no? Y lo informamos a través de oficio, que también los hago yo y los dirijo al Ministerio de Vivienda. A su vez existe una comunicación con el Ministerio que es muy fluida, con el director de Secretaría General, con el director de Vivienda, entonces estamos trabajando todo el tiempo en equipo. Cuando largan la resolución ministerial, nosotros se nos comunica a la Agencia Nacional de Vivienda y
tuvimos como unos pequeños percances al momento de aplicarla, al momento de interpretarla y llevarla a la operatividad. Mirá. Bien, y esto no lo detectamos nosotros, por supuesto, porque yo no soy idónea con los números ni con la cartera de créditos. Claro. Pedimos el asesoramiento de la señora gerente de créditos, que ella siempre está a la orden, igual que el resto de los gerentes, y bueno, y a su vez existía una confusión porque ya habían salido videos y comunicaciones de Fugban. Entonces eso nos generaba más la duda, porque Fugban aseguraba que existía un acuerdo con la señora ministra. Nosotros con esa información de prensa, más la resolución ministerial, más la de nosotros, era difícil poder llevarla a la aplicación. Claro, lo que pasó entonces, en primera instancia se cruzaron esas 3 vías, por lo que estamos viendo. Claro, hay que tener presente que nosotros, como te decía, por más que adoptemos medidas que entendamos prudente, nosotros nos debemos al ministerio que nos dé el ok. Sí, claro. Nosotros nos adelantamos para ser precavidos, pero informamos las medidas y el ministerio puede dar el ok o no. Sabíamos que esto podía ocurrir, que se podía ir y volver. Y más con estas situaciones que bien yo te decía, digo, no tenemos antecedentes, porque por más que en el 2020 hayamos adoptado medidas, en el 2020, en abril, mayo, junio, era la parte dura de la pandemia. Las medidas no iban a ser las mismas que las que teníamos que adoptar ahora, y esto lo aclaro, porque a veces uno habla con tanta liviandad de que tendrían que haber sido las mismas medidas, o tendrían que haber sido mejoradas las medidas, y eso no es así. Cuando se aplicaron y se resolvieron las medidas en el 2020, nosotros veníamos sin medidas. Claro. Teníamos que aplicar de cero beneficios para la población en cuanto a vivienda. Y sin embargo, hoy por hoy nosotros ya venimos con las medidas del 2020 que se fueron flexibilizando, pero ya tenemos medidas que van a la cuota, al crédito, como bien decías tú, hay hipotecas, hay promesa. La Agencia Nacional de Vivienda administra la cartera del Ministerio del Interior, de BPS, los fideicomisos. Entonces no es tan fácil agarrar un papel y decir hago esto o aquello, porque podés afectar. Lo importante es esto, que nosotros queremos ir en la misma línea de la señora ministra, el presidente de la Agencia Nacional de Vivienda también, en cuanto no dejar de lado del todo la recaudación, pero sí afectar la recaudación en pos del beneficio social y para ayudar a la necesidad de la población, en cuanto a que la mayoría de la gente se ha quedado sin empleo, algunos están en seguro, y en cuanto a eso se ha tratado de contemplar cada una de las necesidades. Bien, en cuanto a lo que tú decías de que se ha ido y se ha venido con esto, es en virtud de poder aclarar la situación y hacer las cosas bien. Para la gente de crédito fue muy importante, para nosotros muy importante, los trabajadores también. Cuando digo para nosotros me refiero a la gestión de Cabildo y a donde nos toque un poder de decisión o de administración en donde estemos. Sí, los trabajadores también estuvieron expuestos en todo esto, ¿no? Los Porque trabajadores se inundaron de mensajes, algunos respondían una cosa, otros respondían otra información que, bien, sí, pero que tenían o no tenían, o trataban de dar una respuesta en procura de tranquilizar al usuario. Sí, estuvo complicado, hay que reconocerlo, pero nosotros debemos recordar que el servicio se debe a la población. Nosotros, antes de perjudicar a un administrado o a una persona con informarlo y decir, mira, te doy esto, porque el trabajador o el funcionario no tiene que interpretar para decir esto es lo mejor, esto es lo peor, tiene que venir claro todo. Bien, y en su momento lo que nosotros atinamos es a tenerlo claro. Por eso mandamos un oficio que nos encargamos con el presidente de la redacción para que nos aclararan los extremos que estaban confusos en la resolución ministerial. Esperamos ese oficio y nos contestaron inmediatamente, porque sabíamos que había urgencia, y teniendo ese oficio aclaratorio, la ministra nos contesta y nos aclara, y eso fue un alivio. ¿Por qué antes nosotros tenemos que... tenemos que tener presente que las medidas se adoptaron ya en el curso del mes de abril. Sí, exactamente. Entonces, eso fue otro detalle que llamó la atención, por ejemplo, cuando se hablaba de un vencimiento... Vencimiento 26 de abril. Claro, y después se trasladaba al final
al final del mismo mes y bueno, hubo mucha gente que quedó, pero estamos hablando de 4 o 5 días, por ejemplo, había quedado eso también, ¿viste? Sí, no había diferencia igual con la primera resolución porque fue al 15 por ahí, entonces había gente que ya pudo haber abonado abril. Sí, y también pasó eso, había gente que ya había pagado. Bueno, pero esto es importante aclararlo. Es importante que la gente haya pago el mes de abril. ¿Por qué? Porque teniendo el mes de abril abonado, teniéndolo al día, que es que en mayo pueden tener la opción de trasladarlo al final del producto, refinanciar o extender. O sea, acceden al beneficio estando al día. Estando al día. Abril lo pueden pagar hasta el 31 de mayo sin mora. Y luego cuando pasamos al mes de mayo, pasa que ya había poco tiempo, como te decía. Claro. Pero entonces no se perjudica a la persona o al cooperativista que diga, yo pagué y podría... No, gracias a que pagaste, o sea, se contempló eso. Es que podés acceder al beneficio de que en mayo puedas trasladar el producto. Y la ministra y el presidente también hicieron hincapié en dejar aclarado en la resolución la opción de que se puedan extender las medidas. Claro. Entonces puede existir la posibilidad de que también se apliquen para junio. Ajá. Siempre hablamos de vencimientos. Porque eso es una novedad. Hay una posibilidad, entonces quedó sobre la mesa, digamos. Está estipulado en la resolución. Está estipulado en la nueva resolución. Que se pueda extender un mes más. O sea que para nada es menos beneficiosa la resolución. Todo lo contrario. Estamos aclarando extremos y estamos proyectando la opción de poder extender. Ya al estar incluido en la resolución, a nosotros operativamente nos ayuda, porque si tenemos que extender ya lo tenemos previsto. Y no tenemos que esperar todo esto de interpretar y todo lo demás. Y esto fue una idea de la señora ministra. Nosotros tenemos que tener presente que las resoluciones del directorio, nosotros tenemos la potestad o el derecho, por decirlo así, de disponer, pero siempre vienen a razón de una resolución ministerial. O sea que si nosotros estamos pudiendo trabajar desde la Agencia Nacional de Vivienda, es a raíz de que la señora ministra dispuso medidas, por lo que yo te explicaba hoy. Entonces no podemos embanderarnos con ciertas disposiciones y sabemos bien que vienen de un pensamiento o una elaboración previa del ministerio, ¿no? Hay que tener presente, la ministra, yo siempre estoy en constante comunicación con ella y esto es muy importante porque a la hora de transmitir en un programa o de comunicar, es importante tener las dos posturas, las dos versiones, aunque estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero para que no existan confusión y principalmente a las cooperativas que están siempre ahí esperando. Fíjate que yo estoy en una cooperativa, entonces... La gente de la cooperativa, todo, Flavia, ¿qué va a pasar? Hola, ¿Qué Flavia. esto? ¿Qué aquello? Entonces yo estaba deseosa de poderles decir, pero después dije, ¿para qué me voy a adelantar si abril lo tienen que pagar? Claro. Entonces, no era, teníamos que tener la precaución. Ellos ahora, a raíz del programa de la señora directora, quedaron con más dudas porque inmediatamente ese día se larga la resolución aclaratoria, entonces se contraponía el discurso con la letra. Resolución nueva, claro. Pero bueno, a mí lo que en realidad no me gusta es confundir y hablar con ese dejo de desconfianza hacia la administración o de hablar en forma despectiva hacia la administración o que existen personas que podemos tener la intención de que cuando se resuelve algo luego no comunicarlo o luego perjudicar al trabajador, nada más alejado que eso. Nosotros estamos trabajando todos los días en pos de beneficiar al trabajador, al administrado, pero es difícil gestionar. Lo que pasa es que a veces no sé cuál es el término de la gente que está del otro lado del escritorio, porque no lo entendí. Yo trabajo del otro lado del escritorio, los gerentes trabajan, los funcionarios están del otro lado del escritorio. No necesitamos estar en una obra para poder rozar con lo social. De hecho, yo siempre estuve cerca de lo social y siempre trabajé detrás de un escritorio. No por eso somos fríos. Yo por el hecho de viajar absolutamente todos los días, teniendo 2 nenes chicos, teniendo la dificultad que tengo a diario,
de poder enfrentar mi trabajo y la responsabilidad que tengo. Te puedo decir que estoy en el día a día para elaborar las resoluciones, para saber qué es lo mejor, para escuchar al trabajador, para escuchar a los gerentes. Estamos en contacto día a día con la señora ministra, con el presidente de la agencia. El presidente va absolutamente todos los días a trabajar y sus secretarios también. Entonces es muy importante tener la información completa y estar en la cancha para poder salir a dar declaraciones. Porque si nosotros no estamos en la cancha día a día y lo vemos prácticamente una vez a la semana el tema, porque lo tratamos en directorio, no puede ser. Entonces, digo, queda molesta la gente de la agencia, porque nosotros tenemos que ser responsables, nosotros estamos administrando, estamos gestionando, tenemos que ser responsables con un jerarca, de no hablar con cierta liviandad. Y menos si antes no te tomás la molestia de tener aunque sea una entrevista para preguntarle por qué pasa esto en la resolución o por qué se interpretó. Son precauciones que tenemos que tener cuando somos personas públicas y exponemos y podemos ser formadores de opinión igual que ustedes, porque si yo me expongo, tengo gente que está esperando a ver qué digo, qué no digo y tengo que tener cuidado. Muy bien. Flavia Silva, te agradecemos estos minutos porque sabíamos que era importante lo que tú querías hacer, que era esta aclaración y estas precisiones, y te esperamos nuevamente para cuando haya justamente más novedades para transmitirle a la población. Reiteramos el detalle, eso sí, de que hay una posibilidad de extender medidas también para el mes de junio, que es importante. Exacto. Eso es importante de que se tuvo la precaución de dejarlo establecido para tener la posibilidad y que seguramente es así, digo. Y la gente de FUCBAN está todo el tiempo comunicándose con la señora ministra y ellos manifestaron su aprobación con la resolución que se largó último, porque es lo que se plasmó por escrito lo acordado. Gracias, muy amable otra vez. Bueno, gracias a ustedes también por la invitación.